Lluvia en la ciudad, dulce oscuridad, regresemos ya, no es mi lugar. Egos de cristal me hacen naufragar, regresemos ya, no es mi lugar. Resuenan ecos más allá, chamanes de mi catedral. Te estás hiriendo una vez más, que nadie eclipse tu edad. Hola amigos, hoy estamos con Iván Martínez de Gran Misterio y hoy vamos a tocar una temática bastante, no sé, me parece que me gusta mucho, que son los secretos de la mente. Y vamos a tocar temas como la creación de tulpas, modificar la materia y crear seres conscientes de forma independiente mediante el pensamiento. Y ahora ya al otro lado, desde Valencia, tenemos a nuestro gran amigo Iván y vamos a saludarle. Hola Iván, ¿qué tal? Hola, bien, aquí estamos, como siempre. Mira, Iván, cuéntanos un poquito. Sabemos que tienes una web así la web de Gran Misterio, que ya te conocen bastante gente, pero bueno, para la gente en el otro lado del charco o que quizás no te conozca, como eres una persona joven que está metido en este tema, en este mundo y llevas ya 3 años ahí dando candela, cuéntanos un poco quién eres tú para quien no te conozca aún. Bueno, pues soy un joven investigador, tengo 23 años y de forma humilde, desde mi casa y también saliendo a preguntar, haciendo entrevistas, empecé haciendo un gran compendio de información, escribiendo en una libreta con pocos medios todas las cosas que investigaba, todas las cosas que me llamaban la atención. Porque un día me empecé a hacer preguntas y vi que había muchas cosas que no nos cuentan, que de alguna forma están ahí implícitas en el mundo y cosas que no se hablan. Y por eso mismo un día decidí compartir todas mis investigaciones y subirlas a una página web, granmisterio.org. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que me encontré personas que se hacían las mismas preguntas que yo. Y eso fue bastante de mi agrado, porque al final todos estábamos haciendo las mismas preguntas, preguntas ancestrales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? También me llevó a crear un canal de YouTube, que al final fue bastante exitoso. Somos 100.000 suscriptores, personas que siguen día a día nuestro trabajo. Y también al final acabé haciendo cosas por radios y hasta creé mi propia revista del misterio, que la difundo gratuitamente y nada, dándole caña al mundo del misterio. Veo que te has rodeado también de un equipo joven, ¿no? De así amigos que tienes que también estáis con las mismas inquietudes. Sí, es una de mis leyes. Digo que todo el mundo puede ser investigador. Da igual la edad, da igual la religión, da igual todo. Solo tener ganas de responder esas preguntas. Y por eso muchos colaboradores míos son bastante jóvenes. Tenemos a mi amigo Alex Pellejero, que era de Valencia, se fue a Suiza. Y bueno, siempre estamos ahí en el mundo del misterio investigando todas estas cosas. Mira, muy bien, porque siempre se empieza por abajo, como digo yo también empecé desde niño investigando, cuando veíamos a Jiménez del Oso y bueno, toda esta gente, ¿no? Que en su época Espacio en Blanco, hace 30 años a Salvador Freixedo, ¿no? Veías eso, te daban esas inquietudes y realmente yo empecé como tú, con enigmas, misterios de la antigüedad, que es principalmente lo que a mí me gusta, ¿no? Y bueno, el tiempo ya nos ha ido dando, pues eso, la conciencia, la espiritualidad, las terapias, bueno, todo ha ido encadenado porque al fin y al cabo todo es lo mismo, ¿no? Sí. Y bueno, a mí lo que más me gusta por eso es hablar de misterios, ¿no? O enigmas. Y por ahí, lo que pasa que, bueno, yo me he dedicado más a otros temas últimamente, pero está bien también que gente como tú vayáis tocando todos esos temas que siempre se han ido tocando, pero ya abordándolo desde otro punto. Porque claro, ya tenéis otro tipo de... O sea, tenéis todo el conocimiento nuestro, más luego el ser vivo con la edad que tenéis, que podéis ser creativos con la nueva tecnología y todo lo nuevo que hay. Y eso está muy bien. Sí, la verdad es que, bueno, también yo sigo aprendiendo día tras día de muchos de los legados que nos han dejado, como Freixedo en sus libros y demás, y que a mí me gusta mucho compartirlos. Siempre en mis videoprogramas presento un libro del mundo del medio de cualquier autor que lea y que vea que tiene esa fuerza para transmitir y además también, aparte de
transmitir esos libros, transmito historias del espectador que me llegan al correo, veo si no te están mintiendo, porque siempre hay mucho que desinforma y te miente. Entrevisto a esas personas y las presento también en formato de vídeo. Quiero decir, me gusta darle voz a todas esas personas que tienen algo que decir. Muy bien, pues vamos a entrar ya si quieres en materia, vamos a entrar con los secretos de la mente y bueno, tú mismo, secretos de la mente, creación de tulpas, por donde quieras empezar. Vale, como muchos sabréis, yo me he dedicado a investigar un montón de misterios, pero siempre me ha llamado mucho la atención el misterio del poder de la mente. Alguien decía que solo usamos el 10% del cerebro, cuando eso es totalmente falso. Usamos el 100% del cerebro, solo que desconocemos el 10% de todas las funciones que realiza. Sobre las tulpas, esto se remonta a la antigüedad. Según el budismo tibetano y la doctrina vajrayana, estos monjes utilizaban el poder de la mente, de la meditación, para crear una cosa capaz de romper los esquemas de la ciencia moderna, materializar cosas con la mente. Ellos lo llamaban tulpas y para poder hacer eso ingerían vastas cantidades de veneno para resistirlo con la meditación en el estómago y así poder realizar de forma muy concienzuda ese poder de la mente. También estos monjes que materializaban esa esencia, ese ser se mantenía unos segundos en el aire y desaparecía. Pero había una inquietante danza, ellos lo llamaban la danza del Chot, en la que se reunían todos estos monjes en círculo y entre todos, creo que eran 12, impregnaban esa fuerza mental para que el monje que estaba en el centro creara una tulpa que tomara conciencia de sí misma y se mantuviera para siempre en este reino. Estos son leyendas, mitos, pueden ser verdad, pueden ser mentira. A mí lo que me gusta es extraer esa base de que si ellos tenían esa filosofía ancestral, si ellos eran capaces de crear algo, porque hoy en día no podemos saber si lo crearon, yo creo que el mundo, si intenta aplicar esa energía mental, puede crear cosas a bajo nivel, pero que son visibles, objetivas y se pueden medir. Muy bien. De todas maneras, esto que me has estado contando, ingieren diferentes tipos de venenos en el cuerpo y has dicho que durante unos segundos, no solo levitarían, sino que quizás se desmaterializarían por segundos en otro espacio-tiempo temporal, ¿no? ¿Es lo que has dicho? No, lo de levitar no. Ellos... Vale. Es como aquella llamada la fuerza de la ley de atracción, que todo lo que deseas lo puedes atraer. Pues sería coger esos principios y de alguna forma crear mediante la mente seres como sombras, como si fueran sombras. Si ahora nos vamos a la edad moderna y bebemos de esos textos, de ese conocimiento ancestral, podemos realizar varios experimentos. Yo mismo hice un experimento en el que cogía 2 recipientes esterilizados de un hospital, todo el mundo puede ver el vídeo, en el que hervía arroz y ponía esa cantidad de arroz en los 2 recipientes. A un recipiente lo etiqueté con la palabra odio y a otro lo etiqueté con la palabra amor. Según varios textos, como por ejemplo el mítico japonés, había un japonés, exacto, que realizaba mediante música la cristalización y la desestructuración de partículas de agua, de cristales de agua. Pues a esos 2 recipientes, que miraba día tras día la palabra odio o amor, les ponía también música clásica, música armonizada, y música destructiva, música con muchos acordes hacia arriba, hacia abajo. ¿Y cuál fue la sorpresa? A los 4 días, el recipiente con la palabra odio se había derretido por completo. Era agua. Podías verter el vaso y caía agua. Se había desintegrado. Olía extremadamente mal. Y luego teníamos el otro recipiente que estaba intacto. Era sorprendente oler que no se había descompuesto y que, estaba como el primer día. Y esto me llevó a pensar que la influencia del poder de la mente puede cambiar cualquier cosa. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar el pan, este es un ejemplo que he dado muchas veces, si vamos a comprar el pan y somos una persona extremadamente triste, somos muy tristes, al final con esa
bueno, con esa tristeza iremos a comprar el pan y volveremos a casa. Pero ¿qué pasa si con esa tristeza decidimos sonreír al contrario de toda esa tristeza? Pues a lo mejor en el pan encontramos el amor de nuestra vida. Es decir, solo una sonrisa, solo pensar algo diferente puede cambiar nuestro entorno y todas las situaciones que podemos vivir en nuestra vida. Hombre, hoy en día la física cuántica nos habla que sí, que si a través de, si consigues tener 15 segundos en el que eres, o sea, todas tus emociones son positivas y que no viene algo negativo, puedes estar creando una realidad de un año. O sea, es decir, si nuestra mente, cuando decimos mente positiva, estamos hablando no que digas como en la ley del secreto que tienes que decir afirmaciones positivas, sino levantarte siendo positivo. O sea, yo si me levanto de la cama y digo qué malito estoy o qué mal día hace, probablemente ya estoy creando una realidad negativa. Exacto. Exactamente, me levanto y digo, hoy me encuentro bien y quizás hoy tengo ganas, no, voy a hacer esto. Eso es una mente positiva, es una mente en la que está creando cosas en positivo. Eso sería lo que realmente... Luego, por ejemplo, Enrique de Vicente sacó el libro también El poder de la mente, donde da una explicación muy potente también de todo lo que la mente puede llegar a crear y hacer, ¿no? Y hoy en día, sinceramente, nosotros podemos cambiar la realidad que queremos. O sea, gracias a los vídeos, por ejemplo, que estamos haciendo, tanto tú como nosotros, a nivel, ya vamos a decir, internacional, la gente está cambiando sus patrones de hacer cosas, ¿no? Gente ya está empezando a apagar la tele, con lo cual ya no tiene, vamos a decir, esa señal hipnótica que te hace, vamos a decir, repetir patrones y te hacen que estés en un estado, vamos a decir, vegetal. Y claro, en el momento que la gente apaga la tele, no escucha según qué programas de radio, las noticias negativas, y realmente empieza a crear su realidad a base de, vamos a decir, factores positivos de creación, empieza a haber un cambio realmente 100%, empiezas a rodearte de gente muy positiva y de que el trabajo y los amigos cada vez sean más saludables, mejores. Claro, porque cuando las personas un día se quitan la venda y ven que nos han impuesto falsa realidad, al final lo que cogen es, pues, de alguna forma, un poquito de esa realidad para ellos. No decimos siempre que en nuestros vídeos tengan que, bueno, que coger todo y creérselo, eso nunca. Hay que coger, bueno, eso que a ti te interese, esa construcción de tu propia realidad. Eso es lo mejor que puede hacer todo el mundo en este universo. Vale, antes estábamos hablando de todo esto. Es una prueba, es subjetiva la mía, porque aunque sea objetiva mostrarlo, siempre estás detrás de la cámara y la gente pues no te puede creer. Pero ¿qué dice la ciencia oficial hoy en día sobre el poder de la mente? Como bien has mencionado, la física cuántica sería uno de los grandes misterios que puede explicar el poder de la mente y muchas otras cosas que hoy desconocemos. Principalmente está explicando la existencia, algo impresionante. Según el doctor Gaona, que he tenido alguna ocasión de compartir notas con él, tiene una maquinita llamada el Siledón que es capaz de medir esa interacción entre mente y materia. Y lo hace mediante una serie de gráficas bastante objetivas. Es un experimento científico que a mí me llama mucho la atención y que nos explica cómo todos estamos interconectados de forma cuántica. Si alguna vez todos fuimos un mismo punto de densidad infinita, si todos partimos de lo mismo, estamos conectados, y esto lo dice la física cuántica, lo llama el entrelazamiento cuántico. Si una partícula cambia en un lado del universo, su otra partícula gemela cambiará aunque esté en la otra punta del universo. Y esto nos dice que si nosotros cambiamos, podemos hacer que los demás cambien. Podemos estar interconectados de una forma bastante interesante. Volviendo al experimento del Siledón, el doctor Gaona mide con ese aparatito, por ejemplo, en una iglesia, esas oraciones, mide cómo se registran esos números aleatorios, porque el Siledón funciona emitiendo unos y ceros en forma aleatoria y la probabilidad que nos dice la ciencia siempre va a ser el 50%. Pero ¿qué pasa cuando hay más del 90% de posibilidades de que salga un 1 y un 0? Esto es un poco complejo, pero al entenderlo nos dice de que es imposible que números aleatorios den más unos o más ceros. Es imposible que se agrupen. Y esto pasa cuando hay oraciones o cuando hay, por lo contrario,
casas encantadas, casas que tienen esos fenómenos paranormales. La verdad es que no sé si me estoy explicando, pero sería un dato bastante objetivo para tener en cuenta sobre el poder de la mente. Con estos unos y ceros, bueno, también se están haciendo otros experimentos en el mundo que están detectando catástrofes, ¿no? A nivel de la conciencia del ser humano. O sea, Sí. dependiendo de cómo la conciencia del ser humano está vibrando, van a saber si realmente va a suceder algo o no va a suceder. Y también es lo que dices tú, con esos patrones también puedes saber si hay una entidad, vamos a decir, sutil en esta zona. Ya no sabemos o sea, qué tipo de densidad puede tener, pero también puedes detectar, ¿no? O sea, ese tipo de entidades. O recuerdos, o mundos paralelos, como digo yo, o espacios-tiempos que van y vienen. Porque al fin y Claro. al cabo nuestra anatomía, o sea, es decir, cuando nosotros tenemos unos chakras. Esos chakras hacen una función de bombeo, pero tienen una energía de punto cero que se materializa o se desmaterializa en otra parte. O sea, realmente tú extraes la energía también de otro punto, aparte de que tú puedas alimentarte del prana que pueda haber aquí en el aire, ¿no? Y entonces, claro, nosotros cada no sé cuántas veces por segundo, por minuto, esto ahora no me acuerdo muy bien, apareces y desapareces, apareces y desapareces, con lo cual se puede decir que nosotros somos máquinas como ordenadores cuánticos, por decir una manera, que lo que hacemos es aparecemos físicamente, pero también nos dematerializamos continuadamente. Entonces, somos ordenadores, pero que estamos creando una realidad en la cual se podría decir que es un videojuego y en la que realmente tampoco estamos aquí. Y de ahí se ha teorizado el universo como un holograma, según los científicos. Lo que estás diciendo me plantea una serie de ideas que he tenido hace tiempo, y que sería decir que nosotros vivimos en una línea temporal que va hacia adelante, en un espacio concreto, pero en realidad no nos damos cuenta de que el universo es mucho más complejo. Existen muchas líneas temporales, existe el futuro en el presente, pero en una densidad diferente, de ahí las profecías. Lo que quiero decir es que el espacio, el tiempo pasado, el futuro, el presente, todo es lo mismo y está dentro del universo, de esta bóveda infinita. Podríamos también mencionar un poco sobre estas materializaciones de la mente, estos seres tulpa, que de alguna forma se han cobrado ya algunas vidas. No sé si conocerás aquella leyenda urbana de un ser llamado Slenderman. Es una entidad. Slenderman salió en un foro de internet, fue una invención de una persona y que se hizo popular por una serie de videojuegos. Esa invención, ese constante bombardeo de personas que piensan sobre una idea, recientemente se ha cobrado vidas. Hay unas noticias de que 2 niñas jugando a este juego de Slenderman mataron y asesinaron a una tercera porque creían que esa entidad existía en este mundo, que le perseguía y demás. Y a raíz de mostrar esto a los medios de comunicación, otra persona en otra parte del mundo, no recuerdo el lugar, también hizo lo mismo y se cobró una vida. Quiero decir, si todo el mundo impregna ideas a una misma idea en conjunción, puede volverse real. Y estos son las tulpas de la ciencia objetiva hoy en día, porque las ideas son muy poderosas. Las ideas prevalecen en el tiempo y en el espacio. Solo con la escritura podemos recordar viejas enseñanzas de antaño que pueden crear el mundo tal como lo conocemos. Sí, también estas enseñanzas de los tulpas, yo los conozco como egregores, ¿no? La forma esta de creación. Dice que actualmente la Tierra, con todo el pensamiento negativo de la humanidad, ya ha creado X egregores, y quizás realmente la contaminación electromagnética que pueda crear o sea, los wifi, los móviles, todas estas cosas, es dañina, pero la que hemos creado nosotros con la mente es superior. O sea, están diciendo que a lo mejor los velos han podido caer ya, pero como nosotros hemos creado dentro de la Matrix otra Matrix, o sea, otra matriz solamente de pensamientos negativos, o sea, hemos creado, pues eso, unas conexiones que aunque queramos salir de esta realidad, nos hemos creado una realidad dentro de otra realidad. Y esto empieza a ser ahora un problema, porque si no empezamos a sanearnos nosotros en forma de pensamiento, esto no nos va a dejar, va a seguir latente en el planeta, con lo cual va a llevar a mayores catástrofes. Como bien has dicho, se podría teorizar una Matrix dentro de la misma Matrix. Yo siempre he identificado a la Matrix entre grandes sectores.
La Matrix social, la que nos impone esas entidades que nos gobiernan bajo las sombras, mediante el dinero, el control mental de la comunicación y demás. Luego tendríamos la Matrix Delta, la he llamado así, no sé por qué, pero creo que identificarlas sería un paso para poder saber de qué estamos hablando. La Matrix Delta sería conocer esa realidad, esas entidades que aparecen como el fenómeno OVNI, lo paranormal, ver un poco más hacia esos fenómenos misteriosos que desconocemos y que están presentes en este mundo. Cuando los comprendemos, cuando sabemos que no son tonterías, que existen casos reales, entonces nos aupamos un poquito más al muro y vemos que hay otra realidad. Y luego tendríamos la Matrix Omega, que es la que nadie ha podido salir, porque sería conocer la creación y la existencia. ¿Cómo se ha creado todo? Esto es una gran incógnita. Y si alguna vez pudiéramos observar y salir de esa Matrix Omega, seríamos como dioses. Por eso mismo no sabemos nada sobre eso. Esto que acabo de decir es subjetivo y personal. No quiero decir que sea algo que todo el mundo tenga que creer, obviamente. Volviendo al tema, hemos mencionado antes que hay máquinas capaces de medir esa interacción con la mente para crear tulpas. No sé si sabrás que existe una cosa llamada el Proyecto Conciencia Global. Desde hace varias décadas hay muchas máquinas colocadas en muchas partes del mundo que están generando esos números aleatorios, 0, 1 constantemente. ¿Sabes que estas máquinas, cuando por ejemplo surgió el atentado del 11S, estaban todas pitando, dando 1 todo el rato? O por ejemplo días en el que todo el mundo piensa la misma cosa, como el 12 de diciembre, el cambio de año, o Navidad también. Esas máquinas responden y dan unos constantemente. Máquinas que todo el mundo puede ver online, porque están conectadas en tiempo real. La verdad es que es muy misterioso saber cómo altera la mente ante la materia y sobre todo ante los aparatos electrónicos. Tú conocerás las psicofonías o la psicoimagen, cómo los aparatos eléctricos captan esas señales que no comprendemos. Porque al final, el poder de la mente, todo lo que imaginamos, es posible que se quede en el aire, se quede en una especie de dimensión capaz de que otras personas capten lo que tú has pensado. Eso es muy extraño decirlo porque hay pocas pruebas, pero la verdad es que ¿qué pasa con esas personas que sueñan cosas que tú has soñado? ¿Qué pasa con esos gemelos que sienten dolor? Si siente dolor uno y el otro está en la otra parte del mundo, también lo siente. Esa conexión que nos da el vientre materno, yo creo que todo está relacionado con el poder de la mente. Sí, la verdad es que sí, que todo tiene que ver, pero fíjate que para tú tener telepatía o telequinesis, normalmente telepatía, suelen ser personas que son familiares o amigos, gente muy cercana. Tienes que haberlas conocido antes para realmente sentir y vibrar con esa persona. No hace falta que seas un gemelo, tú puedes tener un hijo o una pareja y en la otra parte del mundo sentir si te pasa algo. Entonces eso también quizás es una cosa, desde mi punto, de clan, ¿no? De familia galáctica, llámalo como quieras, donde realmente se crean unas conexiones y por eso funciona de esa forma la telepatía. Yo creo que, sobre lo que estás diciendo, tener esa conexión familiar en el vínculo puede ayudar a sincronizar la mente, sincronizar con todas las personas que amamos, personas, amistades, puede ayudarnos a sincronizarnos. Y creo que hay algunos estudios que muestran ondas de 2 cerebros de personas que se conocen que vibran en la misma frecuencia, asombroso, casi dibujan el mismo dibujo. También podríamos hablar de, esa capacidad que tenemos para captar esas ondas mediante la glándula pineal. Muchos dicen que desde pequeñitos podemos captar ese otro lado mediante esta glándula. Algo bastante sorprendente porque la verdad es que no nos cuentan, nos dice la ciencia que la glándula pineal no sirve para nada, cuando en realidad hay otros científicos que sí que han dado su tiempo y esfuerzo para poder investigar sobre esta glándula pineal y la comentan como si fuera el tercer ojo capaz de captar toda esa realidad. No sé qué opinas tú sobre la glándula pineal, pero para mí es una gran incógnita. Hay que estudiar mucho sobre ella. Todas las culturas antiguas hablan de la glándula pineal. Lo que pasa es que la gente olvida que también está la pituitaria. La pituitaria es la que da el interruptor para que la pineal funcione. Tanto cuando amanece o cuando anochece es cuando se suelen activar.
tanto uno como una da paso a la otra, ¿no? Y realmente el campo sutil, lo que no percibimos normalmente con los ojos abiertos, es cuando la glándula pineal es cuando se abre y realmente nos da esa información. Para mí, si lo hacemos un símil informático, es como el router, ¿no? Empieza a llegarle la señal, o sea, a través de, vamos a decir, de la fibra óptica o del wifi, empieza, la glándula pineal sería el router, va recibiendo la información que viene, vamos a decir, de otros planos, no vamos a entrar en qué planos, pero tú puedes percibir. Y la gente, por ejemplo, como, bueno, la evidencia, la gente que tiene una evidencia muy grande, precognición y todo este tipo de historias, realmente, aun estando con los ojos abiertos o los ojos cerrados, consiguen visualizar a las personas que tienen delante que están en otros planos sutiles, ¿no? Llámense ángeles, extraterrestres o probablemente desencarnados. Entonces, realmente, si te das cuenta, en la religión cristiana católica apostólica romana, en muchas partes está la glándula pineal representada, ¿no? Como forma de piña, con lo cual sí que lo conocen. Los sumerios también la representaban bueno, en esos grandes grabados, como la piña que cogían estas entidades y que les daban una enorme importancia. La verdad, sobre este poder de la mente, sobre esta creación de tulpas, hay también experimentos científicos que hablan sobre la capacidad de hipnosis y la mente del ser humano. Yo siempre he dicho que hacer una tulpa, quitándonos todo ese esoterismo y toda esa magia antigua, podríamos hacerlo de una forma mediante la hipnosis. Si nosotros sacamos el subconsciente, las cosas que nos pasan y que de alguna forma no sabemos, porque el subconsciente lo tenemos, pero no sabemos que lo tenemos. No sé si me explico. Son cosas que llegan de forma subliminal, las captamos, pero las guardamos sin saberlo. Lo que quiero decir es que mediante la hipnosis podemos abrir esa caja de Pandora, nunca mejor dicho, y abrir ese subconsciente. Lo abrimos, lo sacamos fuera y lo indexamos a cosas. Si indexamos el subconsciente a una cosa que nos recuerde esas ideas, estamos creando un aparato capaz de, bueno, de ayudarnos a discernir las cosas que hay en nuestra mente, de separar las sombras y poder leer de una forma más correcta todo lo que hay dentro de nosotros. Esto sería una forma de crear tulpas, crear aparatos túlpicos, como yo lo llamo, para poder leer las capacidades internas que tenemos en la mente. No sé si alguien ha hablado de esto, porque esto son teorías propias y, bueno, creo que de alguna forma habrá gente que habrá hecho lo mismo con amuletos, con minerales, con esos talismanes, porque al fin y al cabo tener un amuleto es indexarle una idea que te recuerda cosas. Y no quiere decir que eso no sea misterioso, porque a su vez, si tú indexas ideas a un mineral, ese mineral te puede ayudar a ser más positivo, a aprobar un examen, por ejemplo, y a seguir adelante con esa espiritualidad. La verdad es que a través de la hipnosis, nosotros llevamos años trabajando con hipnosis y normalmente solemos buscar en el pasado para reparar creencias para que tú en un futuro mejores. Pero tú también puedes utilizar la hipnosis, como estás diciendo, porque yo lo he hecho, para reprogramación en positivo para crear el futuro que tú realmente quieres y funciona. O sea, funciona. Lo que tú estás explicando, conozco grandes maestros que lo hacen y puedes crear lo que te dé la gana. O sea, eso es real, porque claro, como estamos en una matriz holográfica, no hay nada que te impide poder crear tú a través de la mente. O sea, lo que pasa es que yo creo que el problema que tenemos todos los humanos es que no nos creemos que tenemos eso. Exacto, exacto. Es como una divinidad que nosotros tenemos desde que nacemos y aquellas entidades se han encargado de que nadie sepa lo que tenemos dentro. Nos imponen impuestos, nos imponen deudas, nos imponen esa capacidad de que no sabemos si vamos a llegar a final de mes y nos olvidamos de toda nuestra espiritualidad, de nuestra esencia. Antes vivíamos en el campo, nuestros ancestros, vivíamos en una cabaña con nuestras ovejas, nuestros vegetales y teníamos un profundo sentimiento de espiritualidad mucho más avanzado. Dejaban hasta las puertas abiertas de sus casas y la gente se paseaba y no pasaba nada aquí. Hoy han incrementado ese dolor, ese sufrimiento, esos asesinatos por todo el mundo y la verdad nos reprimen esa divinidad, como bien has dicho. Sí, aquí ya nos remontamos más atrás. Nosotros somos el experimento o la manipulación genética de diferentes razas. Si hablamos de lo que explica Rodrigo Romo, Antonio Tirado y otros amigos míos,
ellos dicen que, bueno, de las 12 hélices sale una número 13, que sería el proyecto adámico Adán Camón, que somos nosotros. Claro, esas 12 hélices son 12 razas extraterrestres, que a la misma vez son 12 más, que serían 24. Y tenemos el ADN de todos esos seres. Lo que sí que es verdad que cuando existía el hombre Neandertal y los otros que habían, era cuando la época de la Atlántida o Lemuria quizás, el cerebro no estaba tan dividido y quizás ahí sí que tenían el potencial 100%. Pero luego, otras razas que vinieron después, no una, sino muchas, porque la gente habla de una concreta y Anunnaki significa seres venidos de fuera, ni siquiera se sabe de dónde, nos han ido modificando hasta el momento que han creado el proyecto Adán Camón, que es el que tenemos actualmente, que quizás es el que más potencial tiene, porque tenemos más potencial que ellos, pero realmente es el que está más capado. O sea, es el que no vemos la realidad en la que vivimos. Ese es el problema que tenemos. Y realmente, desde mi punto de vista, si nosotros nos creemos que somos dioses, somos dioses. No tenemos que hacer nada. O sea, no tienes que hacer terapia ni hipnosis ni nada, simplemente creértelo. La persona que se cree que es un dios, porque le va todo perfecto. O sea, ni tiene problemas de dinero, ni de amor, ni de nada, ni tiene problemas de transgeneracional de que le produzca problemas. No voy a decir nombres de gente con la que he trabajado, pero que actualmente se han creído que son dioses y se lo creen. Y tú a lo mejor puedes decir, este tío está loco, o no está bien, o no me gusta lo que hace, porque a lo mejor hace cosas que hace daño, pero realmente él vive como él quiere vivir. Y no hay nadie que le pueda hundir su historia porque él se la ha creído. O sea, eso es real. Mira, fíjate, un ejemplo sería, en la antigüedad el ser humano ha soñado siempre con volar, con surcar los cielos. Soñar, pensar, imaginar y crearlo. Tenemos aviones, podemos viajar hasta por las estrellas, tenemos la capacidad de imaginar y de crear. Fíjate lo que has dicho antes, me ha llamado la atención, esa manipulación genética que estos seres, estas entidades, crearon hace tiempo para crear al ser humano. Has mencionado el continente perdido de Lemuria, de la Atlántida también podríamos hablar, o incluso de Hiperbórea, aunque esto sería ya otro tema. Esas entidades tenían un conocimiento vasto, pero como bien has dicho, han ido manipulándolos poco a poco hasta crear lo que somos hoy en día, y nos han capado ese conocimiento. Tenemos un enorme potencial, esto lo debe saber toda la gente, podemos lograr cualquier cosa y solo depende de nosotros poder alcanzar tales cosas. Totalmente de acuerdo. También hay que entender que la gente cuando habla de la Atlántida, la Lemuria, la Hiperbórea, tiene que entender una cosa. Nosotros vivimos todas nuestras realidades, todo lo que sucede aquí y ahora mismo. No existe como tal el pasado, no existe como el futuro. Cuando estamos hablando de la Atlántida, la Lemuria o la Hiperbórea, lo que la gente tiene que entender es que somos como viajeros en el tiempo. O sea, está sucediendo todo ahora y ahora mismo. Entonces, claro, si tú ahora mismo dices, no, yo estuve en la Lemuria, estuve en la Atlántida, ojo, la física cuántica dice que lo estás viviendo tú ahora. O sea, son realidades de tiempo diferentes a las que estamos viviendo actualmente. Y quizás unas son pasadas y otras son futuras si lo hacemos en un tiempo lineal. Si estiramos el tiempo, lo vamos estirando y a lo mejor nosotros podemos caer más arriba o más abajo. Con la gente que yo he estado entrevistando durante 5 años, según ellos, realmente no sabemos si ellos están en el futuro o en el pasado. No lo sabemos. O sea, y normalmente ellos no eran seres humanos como nosotros, que es otra cosa que la gente se cree, que si ahora mismo tuviera el recuerdo de un Atlante, fuera un Atlante, no era el mismo tipo de ser humano que hay ahora. Claro que no. Eso tendrían que entenderlo. Y además la gente que no se piense que son teorías de 4 locos que estamos diciendo que existieron en la Atlántida y demás, no. Hay pruebas, existen los OPARTs, objetos fuera del tiempo, que nos hablan de cosas increíbles como prototipos de lanzaderas de aviones en la antigüedad, entre muchísimas otras cosas. Y además, si miramos a nosotros mismos, en nuestro ADN hay recortes, pero estamos ya entrando en otro tema muy diferente que la verdad es que daría para muchos otros videoprogramas. La verdad es que hay expertos como David Parceisa que saben mucho más sobre esto. Oye, yo te voy a dar una cosa, una primicia que supongo que la sabrás, pero bueno, las colonias de la Atlántida se hicieron por todo el Atlántico, ¿no? Y nosotros en Cádiz y en Huelva tenemos lo que se llama tartesos. Cuando los griegos llegan y se ponen a hablar con los cartagineses o con la gente que venía de África, se dieron cuenta que había una colonia de gente
que hacía más de 5.000 años que tenían una cultura con un idioma y con una manera de hacer, y que esas ciudades son circulares, ¿vale? Esas ciudades circulares se encuentran en el Coto de Doñana. Y a través del satélite, el CSIC, ahora se llama el CNI, el CSIC, hizo una investigación y las ha descubierto, y hay como 3. O sea, existen. Físicamente, unas están a 1 metro de barro, y otras están a 10 metros. O sea, se pueden reflotar. No lo hacen porque no les interesa hacerlo, pero esas ciudades están. Y esas son ciudades-estados que pertenecían al comercio que hizo la Atlántida con África o con Europa. O sea, sí que existió esa cultura. Nosotros la conocemos como Tartessos, no como la Atlántida, y el idioma que hoy en día tienen los vascos viene de ahí. Era un idioma común en toda la península ibérica, pero ese mismo idioma también se hablaba en el otro lado. O sea, es decir, cuando Colón llega a la Española, a la República Dominicana, el cura vasco que hay se puede comunicar con esos indios caribes que son vegetarianos, que no eran asesinos como decían, se puede comunicar porque era el mismo idioma que había en esa parte en el Océano Atlántico. Y con los bereber antiguos también se podían comunicar. O sea, que el que quiera que investigue, que eso está ahí y eso es real. Sería una muy buena investigación, porque la verdad, si nos vamos a las profundidades del mar, ahí tiene que haber de cada cosa, y a las élites, como bien has dicho, no les interesa sacar a flote todos estos secretos, porque al final crearía una conmoción en todo el mundo y se les caería todo el sistema que han montado. Hay una persona, ahora no me acuerdo el nombre, amigo también nuestro, Giorgio Montesano. Giorgio Montesano tiene una teoría también, bueno, una teoría, ¿no? Él sabe hablar muchas lenguas muertas y realmente ha estado investigando y él sabe hasta qué punto España el mar estaba más adentro, más afuera, ¿no? Por ejemplo, Nuba, que es Huelva, fue hundida por un gran cataclismo. Entonces, la parte de Huelva y de Cádiz tiene esas ciudades circulares más adentro del mar, porque antiguamente el terreno estaba de otra forma. Hubo una época que sí el agua entraba más adentro de España, pero también hubo una época que estuvo más para afuera. Lo que pasa que eso no te lo dicen. Y Giorgio Montesano ha demostrado de que la Atlántida existió. Lo que pasa que él no cree, por ejemplo, en seres Anunnakis o en seres extraterrestres. En eso no cree. Pero sí te dice que esa cultura sí estuvo ahí. Y quizás, pues eso, son descendientes nuestros muy directos. Y además, también podríamos mencionar el culto de las grandes pirámides, que no solo están en Egipto, hay en un montón de sitios. Hasta hay noticias de que dicen que han encontrado bajo el agua pirámides, aunque no son concluyentes. Y también se sitúa la Atlántida en el Triángulo de las Bermudas o en el Triángulo del Diablo, aunque también esto tampoco es concluyente. Son teorías que se van barajando y que nos van apuntando en direcciones que al final concluyen todas. Hombre, según Giorgio, tanto las Azores como las Canarias son los picos más altos de la isla que se hundió. Es que ahí hay otro triángulo, dicen. El Triángulo de las Bermudas español. Exactamente. Y también recordar que en Canarias hay pirámides. O sea, es decir, en Cuba debajo del mar hay pirámides, no solamente en Yonaguni, en Japón o en otras partes del planeta. O sea, pirámides, mira, bueno, no sé si tú habrás estado también, yo he estado en Egipto, ¿no? Y en Egipto, cuando yo hice el testaje con geobiología, radiestesia, me llevé varillas, péndulo, lo sé hacer con la mano, o sea, da igual como lo hagas. Yo vi que había diferentes tipos de pirámides, vamos a decir, en tiempo. Unas se habían hecho hace 60.000 años y un templo que había al lado de la pirámide de Giza, por ejemplo, estaba edificado, según mi testaje, en 140.000 años para atrás. O sea, estábamos hablando de épocas y tiempos diferentes. Para mí hay 3 tipos de pirámides, ¿vale? Ya que estamos hablando del poder de la mente, la principal y la que es más clara es la que crea la holografía que nosotros vemos hoy en día, que sería la Matrix, ¿vale? Esa sería la más clara, la creadora de esa malla. Esa para mí sería principalmente para realmente cómo nos controlan, ¿vale? O sea, realmente el famoso poder de la mente que hoy en día vemos y sentimos por esa malla que existe. Y eso lo hacen todas las pirámides que hay en el planeta, no todas, pero concretamente unas pocas. Luego hay otras pirámides que entrando dentro entras en un proceso de sanación, ¿verdad? Porque, bueno, entras y sanas y de muchas formas. Y hay otras en las que son portales estelares, puedes viajar para aquí, para allá, y esas precisamente lo que han hecho cuando te entras dentro es mover el sarcófago, mover cosas para que no esté la cosa alineada para que eso se pueda activar. Muchas de esas tienen la pirámide invertida y también tienen ciudades por debajo, ¿no? Y generan también un tipo de energía. También crean energía tipo Tesla o de poder bajan en una energía
que si tú sabes moderar es como una emisora de radio. Si tú te pones una antena en el coche, podrías recibir esa energía y tener energía gratuita. De hecho, las ciudades antiguas se movían así. O sea, vamos a decir, una forma piramidal se construía, se hacía en una parte telúrica, en un cruce, en lo que sería un cruce telúrico específico del planeta, y ahí realmente empezaban a emitir ese tipo de señal. O sea, que es algo impresionante y eso la gente pues no lo sabe. O sea, es decir, las pirámides están en todo el planeta y en puntos muy estratégicos y realmente pueden modificar y modular la mente de las personas. Porque la gente habla de Har, pero es que las pirámides son Har a lo bestia. Y mira, acabas de decir también algo muy importante. Si las pirámides están de alguna forma influyendo en la mente del ser humano, esos conocimientos antiguos, hoy en día las élites también los estarán aprovechando de alguna forma. El HARP, el SURA, el ACECAT, todas estas instalaciones que están por ahí también estarían de alguna forma emitiendo gigahercios de energía a la atmósfera, rebotándola contra una población e irritándola, cambiándole el sentido mental. Y sí que hay estudios que sí que avalan la veracidad de que es muy probable de que esos rayos de energía alteren el comportamiento de amplias zonas. Eso es, vamos, yo creo que lo tengo más claro que el agua. Pueden hacerlo y si pueden hacerlo, lo están haciendo, aunque sea ilegal. Piensa que esos famosos seres Anunnakis, por llamarlos de alguna manera, ya nos manipulan hace tiempo, ¿no? Quiero decir que esas pirámides cuando se construyeron ya estaban aquí. Supongo que estaban antes de que ellos llegaran, porque piensa que quizás esas pirámides más antiguas las hicieron los Elohims, que son los creadores de vida, y nosotros son razas extraterrestres, al fin y al cabo se aprovechan de algo que ya está hecho. Entonces, si empezamos a mirar del poder de la mente y vemos que las lunas en todo el sistema solar, muchas de ellas son grandes naves que en su momento se pusieron para crear una holografía y poder crear vida en planetas, y la luna nuestra está ahí por eso también, porque si tú miras textos de los Vedas o también de los mayas o quizás de los Hopi, te das cuenta que la Tierra hubo una época donde habían dos lunas, no habían lunas, lo cambiaban como les daba juego y creaban realidades. Entonces hubieron seres humanos que ahora nosotros tenemos el corte dividido en dos, ¿no? Y tenemos una luna que si la mueven nada un milímetro nos jode a todos. Pues tenemos una glándula pineal que depende de la señal que nos va llegando de la luna, de esos cambios de mareas, y realmente si a nosotros nos quitaran la luna ahora y la llevaran a Marte, por decir algo, nos volveríamos locos. Nuestra glándula pineal y nuestros hemisferios no aguantarían tal presión. O sea, y bueno, habría un cataclismo a nivel planetario, porque empezarían los volcanes a autorregular el planeta, con lo cual se convertiría en un invierno nuclear. El planeta en sí, la vida prácticamente desaparecería. Entonces, claro, yo cuando estaba en esas pirámides, yo pregunté si se podría cambiar la matriz en la que vivimos. Y la respuesta fue que sí, se puede cambiar esa matriz. Lo que pasa es que yo pregunté, ¿es aconsejable para el ser humano, el cuerpo que yo tengo ahora físico, hacerlo? Y me dijeron que no, que ni loco. Para otro tipo de entidad, con otro tipo de historia, sí. Pero en el poder que nosotros tenemos ahora, como estamos creados físicamente, no nos conviene. Es lo que me salió. Pero claro, ya digo que esto es una investigación mía que lo mismo puede ser algo mental. Tampoco, a ver, que la gente no me haga caso. Simplemente yo lo testé y es lo que me dio. Hombre, sobre lo que estabas comentando antes, que casi no se me olvida y creo que es bastante importante, es que la influencia de todos los cuerpos celestes está muy clara que afecta al ser humano, incluso a la mente. Y de ahí estamos hablando de la astrología, que tanto se le ha tirado cosas malas. Porque la astrología en su esencia, no en el tarot y demás, este tarot que nos ven en la televisión, la astrología de esencia yo creo que sí que es importante. Porque si la luna crea lunáticos, como lo llaman, si tiene esa influencia en las personas, yo creo que, bueno, sí que podría alterar los ciclos de pensamiento que tenemos muchas otras personas. Y también, eso que has dicho de que ponen lunas cuando les interesa en estas culturas, no quiero aventurarme mucho, pero hay indicios de que la luna puede ser artificial. Científicos rusos como Vasily Sherbakov, hace varias décadas, nos daban pruebas muy sustanciales de que la luna para nada tiene que ser natural. Es muy extraña su órbita, su vibración cuando chocan satélites, o también, por ejemplo, su composición, o que sea más antigua que la Tierra,
o la órbita tan extraña que es circular, la verdad es que todos son incógnitas como un gran plan que, citando a Salvador Frisedo, estaría siendo una granja humana cosechada por esas entidades. Bueno, solo con ver que no gira, ¿no? Y siempre te vemos la misma cara, ¿qué cosa no gira, ¿no? O sea, se mantiene como una nave espacial. O sea, el planeta gira, ¿no? Los planetas giran, el Sol gira, todo gira en esta galaxia. Y eso sí gira, porque es como si tuviera un imán con la Tierra, pero por sí mismo ya no gira, con lo cual no genera. Es muy extraño. Entonces, claro, eso ya te está dando a entender de bueno, la Tierra tiene 3 movimientos, ¿no? De traslación, rotación, y este me parece que hay uno que se lo salta. Entonces ya te está dando a entender de que eso es artificial. Puede ser como un asteroide. A lo mejor el asteroide tampoco gira. Pero está claro que si tú lo has puesto en una órbita determinada, a una distancia determinada, que si te das cuenta tiene que ver también con la distancia del Sol, la de la Luna, está puesta estratégicamente, solamente con que la movieras 10 kilómetros, la vida en la Tierra cambia. Exacto. Y ya el poder mental que tenemos ahora lo perdemos tal como está. De hecho, sería mejor a lo mejor, porque se empezarían a caer los velos, la matriz, las barreras. Y quizás no tendríamos ese sistema de creencia que nos limita tanto. Ahora, si la quitas del todo, quizás nos volveríamos locos. Pues puede ser, ¿eh? Y además, te digo una cosa, si presuntamente la Luna fuera artificial y nos afectara, y si la quitan nos destruye o nos cura, hay otras lunas artificiales. Por ejemplo, en Marte tenemos a Phobos. Y Phobos, si la han colocado de alguna forma, porque es muy visual, las líneas que tiene, ¿quién nos dice a nosotros que haya vida en Marte? Es posible que vida intraterrena exista si hay esa influencia de la Luna. Son conjeturas mías. No quiero decir que esto sea real, pero yo creo que si esa Luna está ahí es por algo, la de Phobos, igual que la Luna de nuestro planeta. Yo no soy especialista en el tema de decir de conexiones con seres de otros planetas, no lo soy. Sí es verdad que tengo los registros abiertos y me llega la información. Tampoco tengo ese poder de poder ver las entidades, como pueda verlas mi pareja, pero sí te voy a decir una cosa. He hablado con muchos expertos y la mayoría de la gente que entiende dan por hecho de que todo el sistema solar está sembrado de vida, y Marte el que más. O sea, es decir, José Luis mismo muchas veces lo ha dicho, ¿no? Ha dado muchas explicaciones de que han cambiado el color, de que hay árboles, de que hay agua, y estamos hablando de la superficie, ¿no? Del mundo intraterreno. Que, de hecho, todos los planetas tienen vida en el mundo intraterreno. Lo que estamos hablando es que haya vida en la superficie. Y Marte, precisamente, serán de los pocos que sí tienen vida en la superficie. Porque la mayoría de expertos que yo he consultado, todos dan por hecho que todos los planetas del sistema solar tienen vida y sus lunas. ¿Por qué no se ha vuelto a la Luna desde el 76? Ahí la pregunta. Bueno, yo diría que se va mucho y a menudo y todos los días. Lo que pasa Claro, es que no claro. lo sabemos. Me refiero... De tecnología, que no nos cuentan. No, yo me refiero, ¿por qué no nos han mostrado que siguen yendo a la Luna? Esa sería una gran pregunta. Eso sí. Y, a ver, si llegan con un ordenador, que este móvil tiene más potencia que el ordenador que fue a la Luna. ¿Cómo pudieron ir a la Luna con lo que fueron? Alguien está mintiendo. O no se ha ido nunca a la Luna o están hartos de ir y de venir. Pero con lo que fueron a la Luna, ahí nos mintieron. Con lo que fueron a la Luna nos mintieron. Para mí sí que se ha estado en la Luna y muchas veces, pero no se han ido con esos cohetes que nos han vendido. Yo es lo que pienso. Porque, No. claro, con un ordenador inferior a esto no se puede ir a la Luna. Y a mí que no me cuenten películas. O sea, los ordenadores de antes no tenían la potencia para ir a la Luna, ni creo yo que los cohetes de antaño pudieran hacerlo. Si llegamos a una conclusión, podríamos decir que todo el mundo tiene ese poder para poder cambiar cualquier cosa. Tenemos esa divinidad que un día nos censuraron y que puede lograr la materialización de nuestras ideas, crear seres como aquellos que llamaban tulpa y ir un poquito más allá, ir hacia crear cosas mediante la imaginación. Claro, esto se está midiendo mediante la física cuántica, pero ¿hasta qué punto seremos capaces de despertar? En nosotros está la capacidad para poder quitarnos esa venda y hacer cualquier cosa que deseemos. Yo aquí lo que voy a decir es que la gente experimente, que hay muchos libros, que hay muchos expertos en la materia, que se formen, que hagan cursos,
que realmente empiecen a experimentar con ellos, se darán cuenta que el poder de la mente cada vez es una materia muy sencilla, o sea, no necesita grandes cambios para entender, y que si la gente hoy en día está mal es porque le apetece, porque no quieren cambiar, no quieren estudiar, no quieren progresar y no quieren ir hacia adelante. Prefieren que se lo den todo hecho. Y hoy en día, si tú no te trabajas a ti mismo, no vas a ser nada. Y el poder de la mente es eso, el poder de poder empoderarte tú como ser humano. O sea, si tú mismo vas a empezar a quitarte barreras, creencias, llegarás a un momento que tendrás el dominio de tu propio cuerpo y entonces serás ese gran Buda, ¿no? Esos grandes Budas que podían irse cuando les apetecía de la Matrix. Porque es lo que hicieron. Se cansaron de estar aquí y se fueron. Tenían ese poder de poder hacerlo, cosa que nosotros estamos todavía en ello. Pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias por tu web, por tu contenido, por todo lo que vais dando al mundo, porque claro, tocáis el tema de misterio haciendo una investigación de campo, que eso también es muy interesante. Y nada, cuando quieras estaremos en tu canal, tú en el nuestro, y podemos seguir haciendo cosas conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio y nada, seguiremos dándole duro para derribar esos muros que nos han impuesto estas entidades. Venga, muchas gracias a todos por vernos y hasta el siguiente videoprograma. Adiós. Adiós. Lluvia en la ciudad, dulce oscuridad, regresemos ya, no es mi lugar. Egos de cristal me hacen naufragar, regresemos ya, no es mi lugar. Resuenan ecos más allá, chamanes de mi catedral. Te estás hiriendo una vez más, que nadie clima.